muchas gracias. Gracias a la Escuela de Arte por la invitación, por dar la oportunidad de explicar algo un poco diferente, ¿no? Que sobre todo esto de la Semana de los Goyas aquí en Granada. Me tenéis que disculpar porque yo soy técnico de patrimonio, no soy profesor, entonces a la hora de explicar pues no es la misma forma, pero bueno, como se pueda. Cuando me planteó Alejandro el tema de las jornadas que tenéis acerca de, el tema de diseño, el arte, el diseño, la Semana del Cine, pues realmente uno de las partes que más se cogea en el ámbito de las películas, no estamos hablando ya solo Hollywood, estamos hablando las grandes productoras chinas o, por ejemplo, el caso de España. En España muchas veces venden de que toda la vestimenta que llevan, por ejemplo, infinidad de películas, había un estudio detrás, hay un paralelismo, en cierto modo, entre comillas, porque siempre esto es una cosa que hay que cogerlo entre comillas con respecto al periodo histórico que se representa, pero que realmente casi el 99% de las películas, pues en temas de lo que es una representación de vestuario, incluso escenografía, que también trabajamos nosotros con la escenografía, pero en la reconstrucción histórica. Ahora veréis algunas imágenes. Pues sí es verdad que prácticamente que nadie coincide con prácticamente lo que sería supuestamente, entre comillas, porque en temas de arqueología, sobre todo cuanto más antigüedad, siempre hay que tener un poco de cuidado. Pero sí es verdad que no se coincide. Solo el caso de la película de Alejandro Magno, una que buenísima, sí hubo un investigador bastante importante de época helenística que, por ejemplo, en la batalla de Gaugamela representó bastante bien a ambos ejércitos, el persa, tan diverso, de tantas nacionalidades, y el helenístico de Alejandro Magno, ¿vale? Bueno, el caso que nosotros no trabajamos para películas, muchas veces nos han llamado de televisión, pero nosotros con la televisión no queremos absolutamente nada, por una cosa muy sencilla. Hay jornadas de arqueogastronomía, televisión de la 1, que se basa en Torre Paledones, allí en el yacimiento arqueológico de Baena, y bueno, pero ¿qué es lo que queréis? Bueno, romano, simplemente con Ernesti, que se vista el presentador, y que haga el saludo del César, ahora tan de moda que se ha puesto que por cierto los romanos no saludaban así, eso, no saludaban como... pero sí es verdad que siempre quieren el espectáculo. Es verdad que cuando en la antigüedad, sobre todo, me voy a centrar un poquito en periodos de época micénica, que estamos hablando de Troya. Ahora vaya a ver la imagen de Troya, la película de Brad Pitt, y ahora vaya a ver lo que es la realidad. Que resulta de que siempre se busca el impresionar al espectador, que muchos equipamientos de la antigüedad son impresionantes, súper atractivos, pero sí es verdad que no se le ve bien la cara, porque hay que protegerse, no se ve bien el cuerpo trabajadito, porque hay que protegerse también, y entonces eso echa mucho para atrás, muchas veces a ese actor o esa actriz del peplum, que tanto copian después en tantas fiestas que se desarrollan de temática histórica, de dudosa fiesta histórica, que son más bien festividades, que carnavalescos. Me están grabando, pondré algunos ejemplos de algunos que hay aquí en Andalucía y de España, gracias. Pero es verdad que muchas veces se vende con el tema de la reconstrucción, la recreación, pues se vende un poquito que afecta a esas festividades históricas con esa visión que tiene muchas veces, vamos a hablar de Hollywood, por hablar de forma genérica, ¿vale? El caso que la recreación histórica, ¿qué es eso de la recreación histórica? Porque ahora con la inteligencia artificial que se ha puesto tan de moda, con las reconstrucciones virtuales en 3D, que también están tan de moda en los yacimientos arqueológicos, o a la hora de ver, yo qué sé, ponerte una gafa y visitar una catedral, que está súper bien porque hace que se mastique esa difícil lectura que muchas veces tienen los edificios históricos, está súper bien.
Pero es verdad que la reconstrucción histórica nace como palabra a través de esa recreación histórica de personas que se juntan por una afición, porque le gustan, yo qué sé, le gustan, por ejemplo, yo qué sé, Roma, y para quitarse de los males de la semana, de los malos rollos del trabajo, con la mujer, con el marido, lo que sea, pues se tiran fines de semana y son romanos. Eso lo hacen mucho, ojo. Es una cosa muy friki, yo soy muy friki, lo reconozco, que pase esto hay que ser friki un poquito, Pero sí es verdad que nace a partir de una afición. La recreación histórica, curiosamente, nace en Estados Unidos, Nace normalmente, tiene su comienzo en países muy jóvenes, unos países que se han configurado en una fecha relativamente reciente, comparado con, por ejemplo, con países europeos, y hay que coger ese nacionalismo de sentirse orgulloso. Fijaros, por ejemplo, las películas americanas que aparecen siempre. Yo me estoy yendo por la arqueología, me estoy yendo totalmente ya a las películas, me he integrado. Pero sí es verdad que, por ejemplo, que siempre aparecen las banderas de Estados Unidos en las puertas. El americano es muy patriota, el español no tanto, pero es verdad que el americano es muy patriota. Fijaros que es normal que naciera allí. Grupos de amigos, les gusta, por ejemplo, la guerra entre los azules y los grises, norte y sur, la guerra de la independencia con respecto al Imperio Británico, y se visten de época, unos hacen de uno, otros hacen de los contrarios, y hacen sus batallas. Sus batallas en espacios históricos, los famosos espacios históricos que es donde ha pasado, que es de patrimonio inmaterial, que bueno, que los americanos en ese aspecto pues lo hacen bastante bien. Por ejemplo, en España, un paisaje histórico de una batalla, tan reciente la guerra civil, de aquí de guerra no se habla, que hemos tenido hace poco la guerra civil, que no sé qué, esto otro, todo lo que es remover, no voy a meter más cositas, sino pero es verdad que parece que habla con tabú, sobre todo en España. Fijaros que de Estados Unidos salta, como es normal, a Gran Bretaña. Los británicos lo imitan, un país también, aunque parezca que no, porque claro, Gran Bretaña es una unión de reinos. Necesitan también alimentarse de ese patriotismo, que la recreación histórica es fenomenal, porque crea un montón de fans de la patria, entre comillas, que hacen grandes hechos históricos que ha pasado en ese país. Por ejemplo, los británicos hacen mucho, por ejemplo, la batalla contra los jacobitas, lo que son los británicos con los jacobitas, la independencia de esa pelea con Escocia. Hacen mucho, por ejemplo, curiosamente de Roma, pero Roma de época imperial, Alto Imperio, por la cantidad de campamentos romanos que existen repartidos sobre todo por toda Inglaterra. Pues bueno, pues ellos introducen en España esa recreación histórica y curiosamente no salta al resto de países, sino que salta a Polonia. Fijaros Polonia. Estamos hablando que estamos en la otra punta, estamos en Europa del Este. Pero Polonia también es un país, en cierto modo, entre comillas, aunque es ya bastante viejo, termina ese periodo de dominación soviética y sí necesita alimentarse de ese patriotismo. Entonces, la recreación histórica, el foco europeo y los mejores reconstructores están en Polonia. Allí han surgido, que es lo que yo quería, que tenía bastante interés, que es el futuro laboral, porque claro, tendría que sacar algún rendimiento de lo que voy a hablar aquí, no voy a soltar yo el rollo de lo que lo hacemos todos los días allí en el museo, sino que prácticamente se ha convertido en unos centros de producción que realmente se está potencializando muy fuerte hace 5 años para acá, o sea que prácticamente está por explotar. Por ejemplo, los polacos se llevan muchos materiales de reconstrucción histórica que requieren de su diseño previo, que ahora veremos. Por ejemplo, fijaros que Ucrania en la elaboración de tejido tenía un papel bastante importante. Con la guerra con Rusia, la producción ucraniana ha parado totalmente. Ahora se ha trasladado a Italia. Fijaros que estamos hablando de un mercado totalmente que funciona. Y que curiosamente, pues bueno, en España como siempre,
entra todo tarde, siempre, no sé por qué, entra tarde. En España entra hace aproximadamente unos 20 y pocos años, entra como el románico, o entra por el norte, como siempre, entra por Cataluña y se convierte un foco muy importante, se convierte Tarragona, una ciudad patrimonio de la humanidad, con una cantidad de yacimientos de época romana, en diferentes fases, con un potencial impresionante. Los catalanes, que saben muy bien el tema del comercio, pues ahí surge en España por primera vez lo que es la recreación histórica, ¿vale? De ahí, curiosamente, pega un salto y llega a Andalucía. O sea, salta toda la península ibérica y llega hasta Andalucía, y llega a Andalucía en un pueblecito, fijaros, por eso muchas veces los proyectos pensamos, no, a Madrid o Barcelona, la cuna del diseño, donde hay grandes proveedores, donde se puede vender, ¿no? Y curiosamente de los sitios chiquititos donde han salido los mejores proyectos. Es el caso de Almedinilla. Almedinilla, un pueblecito de unos 2.400, 2.500 habitantes, puede tener aproximadamente, en la subbética cordobesa, súper perdido. Para ir al Almedinilla tiene que ir exactamente allí, no te vas a encontrar que sea de camino a donde sea. Y resulta que allí empezaron un proyecto de puesta en valor de yacimientos arqueológicos, por ejemplo el Cerro Ibérico de la Cruz, un yacimiento romano que era un fondo de explotación agrícola, un cortijo, vamos, un cortijo de gente de dinero, y su museo. Un museo con unos materiales bastante importantes, fruto de las intervenciones arqueológicas que se hacían allí. Bueno, pues resulta de que allí llega un equipo de gente que curiosamente vienen del mundo de las artes. Creo que era una escuela taller, porque Alejandro estuvo también. Alejandro estuvo allí. Fue una escuela taller de restauración del patrimonio que bueno, dentro de un ambiente, de un buen ambiente, un pueblo bonito, un sitio acogedor, con una visión nueva dentro de un territorio de pensamiento un poquito arcaico. Estamos hablando todavía una zona dura, la zona rural andaluza, y empiezan a hacer una serie de proyectos para que la gente del pueblo y también como potenciar turísticamente la localidad, empieza a hacer unos proyectos relacionados con esa recreación histórica. O sea, fijaros, salta de Cataluña, la experiencia salta al Almedinilla, en plena subbética cordobesa, y de ahí directamente es cuando empiezan los proyectos realmente fuertes, que se extienden por toda Andalucía, y curiosamente de Cataluña no se extiende al resto de España, sino que desde Andalucía se extiende al resto de España. Fijaos qué curioso. Bueno, ahí el papel fue fundamental, fue José Montesinos Moreno, que fue el que utilizó esas recreaciones históricas con un estudio fantástico, con una dinámica de teatralización estupenda, que tuvo infinidad de premios, por ejemplo, premios de turismo, premios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, tuvieron una serie de premios fenomenales. Bueno, a raíz de ahí, los proyectos llegan a Gilena, con sus características y su peculiaridad. Gilena es un pueblecito que está en la provincia de Sevilla, está pegado ya a la provincia de Málaga y Córdoba. Incluso la forma mía de hablar es del Gení, la zona del cordobesa, medio cordobesa. Pues bueno, allí empiezan los proyectos a raíz de esa conexión que hay con Almedinilla, y resulta de que hay un potencial de patrimonio histórico y arqueológico bastante importante, pero hay una cosa que nunca se trabaja, que es lo que nosotros trabajamos mucho allí desde el museo, que es la conexión con la gente que convive con el patrimonio. Siempre se vende el patrimonio como recurso turístico, de que vengan gente de fuera, se dejen los dineros aquí, que vivir a costa de lo que en este mundo que vivimos ahora mismo, que
vale según lo que cueste, pero en tema de patrimonio, en tema de cultura, no tiene precio. Además es un derecho constitucional de todo el mundo, que necesita que sea cosa accesible para todo el mundo. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ese patrimonio y proximidad que ahora está tan de moda, o museografía social, ahora que se ha puesto tan de moda, es decir, trabajar con la población. ¿Por qué? Porque los primeros que se tienen que dar conciencia de la importancia del patrimonio que tienen son ellos mismos, por una cosa muy sencilla. El turismo tiene su parte buena, te vienen los turistas a Granada, tiene las tiendas, los comercios, los hoteles, pero tiene la cara B. El centro se está despoblando, es la puñetera realidad. Pero es que pasa que cuando se termina el chollo en las ciudades, en los pueblos también estamos sufriendo lo mismo. Entonces, si hay vacas flacas, ese patrimonio tan importante, que le den. No, hay que trabajar con la población. Entonces, la recreación histórica es un instrumento muy eficaz, muy eficiente, porque hace protagonistas a los propios, a las propias personas que conviven con su patrimonio, es decir, la gente del pueblo, y que permiten también de hacer un hilo conductor para transmitir esos conocimientos, por ejemplo, pues con otros museos, con otros yacimientos, con otro tipo de proyectos. Y fijaros, por ejemplo, Gilena, en el caso de Gilena, es un proyecto que ahora mismo se expande. Por ejemplo, se hacen proyectos de lo que nosotros hacemos, se hace, por ejemplo, en Italia, se hace en Francia, se hace en Grecia, tiene su índice de difusión incluso a Australia, llega a Estados Unidos. O sea, fijaros, un pueblecito y donde los protagonistas principales son la gente del pueblo, ¿vale? Pues bueno, pues eso es lo que consiste en la reconstrucción, ¿vale? Nosotros la aplicamos un poquito como instrumento, pero fijaros una cosa muy importante en el ámbito de los museos y de los yacimientos arqueológicos. La mayoría de las piezas que aparecen en los museos, la mayoría son fragmentitos. Cojo yo, por ejemplo, una gafa, la pongo debajo de la losa, cuando pasen 2000 años le queda solo la patilla, o le queda nada más que un cristal, o yo qué sé, o la varilla de hierro de dentro. Eso, una persona dentro de 2000 años, ¿cómo entiende que eso cómo era una gafa y cómo funcionaba? Pues bueno, pues gracias a la reconstrucción, pues permite hacer esa lectura rápida en esta cultura de la imagen, donde la gente no lee. Parece fuerte, pero que la gente no lee. La gente en los museos y los yacimientos arqueológicos, los paneles, no lee. Entonces, pues gracias a la reconstrucción, estamos en una cultura de la imagen, lo visual, rápidamente, captar la atención, son cosas que llaman mucho la atención, ya captar la atención, ahora a ver todo lo que puedo suministrar de información, porque al fin y al cabo lo que se pretende es crear personas inquietas, no que sea especialista en temas de patrimonio, pero por lo menos que te haga pensar, y pensar para muchas cosas, porque por ejemplo pensar sobre el tema de patrimonio, sobre lo público o sobre lo privado también, permite también pensar si me pido una hipoteca o no me la pido, ¿sabes? Crea mentes inquietas, ¿vale? Bueno, ahí comenté al principio que en el tema de las películas, pues prácticamente el uso de especialistas a la hora de investigación, pues prácticamente cero. ¿Se debería utilizar la reconstrucción para el tema de las películas? Hombre, hay un problema. La mayoría de las personas cuando ven una película no identifican, por ejemplo, que viene de una película, viene de un cómic de Frank Miller. Estamos hablando de la película de 300. La mayoría lo identifica a un espartano con un pecho descubierto, con el toblerone, y con un casco que ha hecho más daño al mundo de la historia que todas las cosas, pero ese es el problema, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste esa parte de investigación, que si se tomara por lo menos un 20%, porque vaya tela Gladiator, la última, yo no me gusta ver películas de estas porque salgo enritado, pero es verdad que con un 20% solo, pues mira, por lo menos ya se ha hecho algo, ¿vale? A ver si me entero con el ordenador cómo va, porque pero yo creo que sí. A ver lo que... Aquí.
Esta es una de las icónicas. Bueno, tenemos a Brad Pitt en la famosa película de Troya. Cuando la gente identifica Troya, pues normalmente es un señor con un casco con penacho de crines de caballo, con un casco que imita a la tradición griega, que bueno, que ahí no se sabe muy bien lo que imita, y con esa armadura que permite que los músculos se le noten, que se vea. Pero bueno, este hombre vale una pasta a la productora, tendrá que enseñar, ¿no? Y que se vea que es él, ¿no? Pero vosotros creéis que esto, que no hable yo solo, hablé vosotros también, que hay un poquito de intercambio, pero pensáis vosotros que esto es lo real, no. Bueno, tendría que estar en forma, pero sí es verdad que sería lo más parecido a un cuerpo de un guerrero. Lo digo en la antigüedad, no sé en otras épocas porque yo soy especialista en la antigüedad. Los peones de albañiles que hay en todas las obras de jovencillos, así. Pues este sería el verdadero rostro de Aquiles. En este caso, por ejemplo, un grupo de recreación histórica, fijaros, un grupo de recreación histórica sevillano, de Morón, este es de Morón y otro de Lebrija, que va siempre con él. Gliconeiro, en 2024, que se presentó en Gilena, en un festival de historia viva. Es un festival que reúne grupos de todo el mundo, y lo que se hace es exponer lo que sabe cada uno. Es una especie de simposio de la reconstrucción, no en temas festivos que te encuentras parrilla argentina con hadas y no. Reconstrucción pura y dura. Si se fijáis, por ejemplo, Troya tiene que ver con el periodo palacial micénico. Una serie de movimientos por el control del Mediterráneo, la zona del Helesponto, y bueno, y está esa ciudad que hace mucho la puñeta, que cobra impuestos, que es Troya, y bueno, pues al rey de Misena pues le molesta, hace una liga, la Liga Aquea, que lleva una serie de guerreros que, según la Ilíada, pues se tiran bastante tiempo allí. La representación de los guerreros época micénica está bastante bien documentada. Existen infinidad de registros arqueológicos, ya sean pinturas, ya sean armaduras, ya sean restos de materiales como espadas, incluso armaduras. Es que las armaduras totalmente completas. La imagen más parecida que podrías tener es este de aquí, pero fijaros, yo en un tráiler con Brad Pitt, así, yo creo que no. Yo creo que no. Pero fijaros, esto fue en Gilena, en septiembre pasado. Se presentó por primera vez los guerreros micénicos y aparecen los diferentes tipos según se representa pues, en infinidad de contextos arqueológicos, vamos. El Museo Nacional de Atenas se conserva bastante material, se conserva mucho material, por ejemplo, en la misma Troya, que han hecho un museo nuevo, que está bastante bien, y repartido por las zonas del Peloponeso, en Argos, Nauplia, se conservan bastante bien. Pues bien, pues esto sería la imagen muy parecida de como, por ejemplo, en este caso podrían ser pues los aqueos que invadieron Troya, ¿vale? Y es que muchas veces a la hora, esto es de Wikipedia, para que veáis que no he buscado en Wikipedia, armadura de Dendra, y directamente te sale y la he copiado, para que veáis a lo fácil. Reconstruir no es tan complicado, pero necesita de profesionales a la hora del diseño, porque primero un previo estudio de investigación. Investiga, y después desarrolla. Y tan difícil no es. Lo que pasa que el problema que lo que tiene muchas veces en las grandes producciones es que un Brad Pitt tapado de esta forma
pues claro, es que no sale rentable, ¿vale? ...300, la que hablaba antes. Una de las que más daño ha hecho al mundo de los... 300, la imagen del espartano, pues bueno, pues el pecho a descubierto, el casco abierto que tampoco no se sabe exactamente qué es lo que representa, parece como una similitud al casco tipo a un modelo corintio, y la capa. La capa sí está documentada, el hecho del uso de la capa, pero bueno, esa imagen, que bueno, que sí es verdad que en esta película está muy bien representada porque lo que hace es una adaptación de lo que es el cómic de Frank Miller. Si tú lo ves desde ese punto de vista, perfecto, pero es que el problema que la mayoría de la gente, que como he dicho al principio, que no lee, interpreta que el espartano iba así, cuando realmente un espartano va representado así, ¿vale? Totalmente cubierto, con los escudos que depende de la familia, de la sangre, en el caso de ellos. En el caso, por ejemplo, de Atenas, utiliza según el barrio al que pertenece, y, por supuesto, una persona que va a una batalla, a un conflicto bélico, pues tiene que ir lo más cubierto posible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el uso, por ejemplo, del lino tora, que es lo que aparece en la imagen, que ahora vamos a ver las diferencias que existen. Después en el taller vamos a ver un poquito de detalle de los materiales, preguntar y aprovechar todo lo que podáis, porque esto en las empresas que producen este tipo de cosas no dan detalle, pero nosotros como somos un museo pues lo contamos todo. Lo primero porque es sin ánimo de lucro y ese afán por investigar y divulgar. Pero es verdad que, por ejemplo, a la hora de la representación, lo que es un espartano, pues esta imagen, ¿no? La de 300, el origen de un imperio. 2014, aparece la famosa batalla de Salamina, en el cual, pues, Milcíades aparece, pues bueno, pues, a pecho descubierto, con ese casco imitando a ese modelo que no se sabe exactamente lo que representa, pero que imita al modelo corintio, que se venden en las tiendas de merchandising a porrillo, y es unas representaciones en las cuales, por ejemplo, curiosamente, lo que hacen siempre de malo van siempre de negro, cuando realmente los persas iban súper de colores, o sea que más colores, impresionante la cantidad de colores que utilizaban. Y esta es una batalla, por ejemplo, que se hizo allí el otoño pasado, el septiembre pasado, que fue la batalla de Salamina, en la cual se representan cómo iban vestidos, hipotéticamente, según las fuentes históricas, según los diferentes registros, de cómo sería, por ejemplo, una batalla de abordaje, cómo iría el equipamiento, y cómo, pues, prácticamente, cómo sería una escenografía. Fijaros que a la hora de realizar escenografía hacemos incluso lo que son los diferentes atresos. Por ejemplo, esa embarcación se desarrolló en el propio laboratorio, que trabaja mucho con el museo, que es el laboratorio de ideas, que bueno, que un profesor vuestro que está aquí, Damián, es el que hizo el barco, y que detrás de todo esto, por supuesto, antes de una planificación de trabajo, lleva todo el proceso de investigación previo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pasaron plano que venía de uno de los museos que representa en la zona del Po, de embarcaciones, por ejemplo, etruscas, que eran muy parecidas a las que aparecen en Salamina, ¿vale? Y fijaros que también está de Wikipedia, para encontrar un tipo de casco, un modelo que utilizarían, por ejemplo, en Salamina y de unos años antes, que se encontraban en Maratón, es el casco de Milcíades, que incluso fijaros
que hasta más Henry, y mira que es complicado, está hasta firmado, viene hasta el nombre del estratego, que bueno, que aparece que aparece en un depósito votivo y que se conserva en el Museo de Olimpia, ¿vale? O sea que muchas veces a la hora de reconstruir un casco, a la hora de reconstruir cualquier tipo de material, no es tan difícil poder encontrar cuáles son los paralelos más cercanos para por lo menos hacer una primera indagación e investigación de lo que se quiere reproducir, ¿vale? Fijaros, este Francesco es un arqueólogo bastante reconocido de Roma, de la participación italiana que hubo el pasado septiembre allí en Gilena, y que bueno, a través de esto está cogido de Facebook, de un grupo del internacional grupo de discusión Hoplita, aparece cómo es la representación que se ha hecho allí en la localidad, y habla, recuerdo real de la antigüedad en Gilena, el imaginario griego expresado en el sublime Olpe Chigi. El Olpe Chigi es un vaso que se conserva en el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia, allí en Roma. Es bastante significativo por las representaciones que aparece de guerreros, las formaciones hoplitas, los interiores de escudo. Jarrón griego con pinturas muy sofisticadas de un sabor mitológico. Hoy se cuenta con el increíble contexto de Gilena, donde los colores del suelo, del medio ambiente dominado por vividos ocres, se mezclan perfectamente con las ricas policromías de los hoplitas modernos, que reconstruye armamentos griegos. Se puede decir que esta es una de las evocación de reconstrucción, de las reconstrucciones más exitosas de una atmósfera antigua. Parece haber entrado en la escena del jarrón, debido a que el Olpe Chigi es una de las manifestaciones más sublimes del gusto, pensamiento y cultura griego. Podemos decir que la fusión con la antigüedad ha tenido realmente éxito. Estamos escuchando, por ejemplo, lo que son las palabras de una persona bastante reconocida en el ámbito italiano. Esto trasladado, por ejemplo, a una película de Hollywood, a una representación, yo qué sé, de una batalla, imaginaros, en época de los Reyes Católicos, de producción española, tendría realmente un impacto, con respecto a lo que es el espectador o la espectadora. ¿Ustedes qué pensáis? Hay que ver un poquito, no hace falta el 100%, por ejemplo, de que tengas que recrearlo al 100%, pero con un solo 20% conseguiría el objetivo de por lo menos que el espectador o la espectadora no confundiera lo que es la fantasía con lo que sería más próximo a lo que es la realidad, ¿vale? Bueno, creo que tengo la parte... el guerrero etrusco, aquí, ¿vale? Una parte súper interesante que no la vais a ver en otro sitio, porque son cómo se hace un proyecto de presupuesto. El tema de la reconstrucción histórica, como he hablado anteriormente, está de moda. Fijaros que, por ejemplo, en Andalucía solo hay una empresa que suministra a España, se encuentra en Sevilla, se llama la Casa del Recreador, por si queréis apuntarlo y buscarlo. La Casa del Recreador, que produce material de recreación histórica, normalmente realiza proyectos para esas personas que buscan su tiempo libre, según la época histórica que le apetece recrear, desde época romana, de época griega, yo qué sé, napoleónico, prácticamente de infinidad de periodos históricos, pero en el caso de la Casa del Recreador, ellos son importadores de donde está la gran fábrica del mundo de productos, que se encuentra en la India. En la India es donde se produce la mayor cantidad de productos de recreación histórica, que ahora después en la parte sí, me he traído un casco, sí. En la parte de taller vamos a ver la diferencia, lo que es un producto de la India, de AliExpress,
y lo que es un producto artesano, por ejemplo, hecho en España. ¿Vale? Pues bueno, por ejemplo, en el caso de la Casa del Recreador, introduce productos de la India, pero bueno, está esa parte de recreación histórica que muchos utilizamos en los museos, que requiere de un producto un poquito más exquisito. Un poco más exquisito, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el museo, muchas veces tenemos que hacer actividades en otros museos, Museo Arqueológico de Sevilla, Museo Arqueológico de Granada, que ya hemos hecho alguna que otra actividad, o por ejemplo, por poner un ejemplo, yo qué sé, en Grecia, que hemos hecho actividades en el Museo de Tebas, y así infinidad de museos, ¿vale? Pues bueno, pues normalmente empresas que desarrollan el proyecto, cómo se desarrolla, lo vais a ver por primera vez aquí, en qué consiste, y fijaros que tiene una dinámica que lo que pretende es indicar la importancia de la investigación, del diseño, para posteriormente hacer una fase de producción y al final, por supuesto, lo que cuesta, ¿vale? Bueno, en este caso es un taller artesanal que se encuentra en Lugo, lo lleva la empresa Fusayola de Clio Reconstrucción Cultural, que bueno, el estudio sobre todo del tejido, la lana, trabajan bastante con la lana, pues bueno, pues son prácticamente de ese foco que ha desaparecido en la zona de Ucrania, que se ha trasladado, por ejemplo, en Italia, en España, por ejemplo, dentro de los más importantes, corresponden a ellos. Pues bueno, el proyecto que desarrollan ellos, cuando le pedimos un tipo de lo que es el producto que nosotros queríamos, y en este caso lo que queríamos era esto, ¿vale? Fijaros. Ahora después me gustaría 3 personas que quisieran para vestirlos que me dio Alejandro, dice, ¿viste alguno que le gusta? Vaya, pues ahora después queríamos este producto, ¿vale? Bueno, una simple tela con 3 colores, pero bueno, esta en concreto es un proyecto de arqueología experimental, ¿vale? Hay diferentes tipos. En la reconstrucción histórica se utilizan diferentes metodologías. En la parte, hemos hablado de la parte artesana, ¿vale? Una de ellas es la de arqueología experimental, que es la más cara, La más cara, ¿por qué? Porque hay que utilizar los procesos, las técnicas, la metodología que aplicaban, por ejemplo, en cierto periodo histórico. Entonces, claro, eso cuesta más dinero. Después hay otra que es mixta, que utiliza lo que es la arqueología experimental con técnica contemporánea, que ahora después voy a explicarlo, que se utilizó, por ejemplo, en este ASPI, ¿vale? Y después la pura y dura, que pura y dura no me traigo ninguno. Bueno, puede ser esta mentira. La que son todos materiales, la mixta, y después la última metodología que se utiliza, que corresponde a hacerlo todo con técnicas contemporáneas, ¿vale? Y técnica contemporánea corresponde, por ejemplo, a este de aquí, ¿vale? Pues fijaros, se le encargó un linotora, el linotora no me lo he traído, he preferido traerme este espola, ahora explicaré la diferencia entre uno y otro, y esta túnica, ¿vale? Lo primero que manifiesta es la sociedad es decir, el conjunto de pueblos en los cuales van a estudiar lo que es el conjunto de tipos de tejido, el periodo histórico, donde más información hay. Te hablan, por ejemplo, de monarquía, estamos hablando de monarquía romana, que tiene mucho que ver, por ejemplo, a la hora de reproducir lo que es vestimenta del periodo, por ejemplo, griego de la Magna Grecia, etrusco, samnita, pueblos de Italia, República Romana e Imperio, que son periodos históricos que hay bastante información. ¿Cómo va a ser la urdimbre, el conjunto de hilos? ¿Cómo va a ser
el tipo de hilo colocado, la trama, los ligamentos, el patrón y por último el tallaje, ¿vale? La túnica etrusca, por ejemplo, hay que buscarle paralelo, sobre todo los colores. En época etrusca, por ejemplo, hay bastante evidencia arqueológica con muchas pátinas, con mucha policromía, que corresponde sobre todo lo que son las metopas, lo que son las decoraciones de relieve, los templos. Aparece infinidad de materiales, de terracota, la mayoría fragmentos, porque claro, pasaban de moda y como la iglesia es gótica, rompo la románica y hago una gótica, porque está más de moda. Entonces aparecen numerosos fragmentos en la cual, si se fijáis, aparecen las tonalidades, ¿vale? Esas tonalidades permiten a la hora de lo que va a ser el diseño, En este caso, Sociedad Etrusca, periodo orientalizante del siglo VIII al 580, cómo va a ser el hilo, cómo va a ser la trama, el ligamento en forma de diamante, que fijaros cómo está hecho. ¿Qué tipo de materiales van a utilizar? ¿Cómo van a ser los tintes? Fijaros que lo que pretenden es consolidar bien en qué consiste el trabajo que van a hacer, que básicamente, y lo más importante, que es un proyecto de investigación, que posteriormente se van a utilizar a la hora de divulgarlo en museos. ¿Vale? Este se me ha colado, otra vez igual. Y las características de las fibras, ¿Cómo va a ser el proyecto? Toda esta documentación la vais a tener en vídeo. Para todo el que queráis en detallito, pues lo tenéis para cuando queráis utilizarlo para cualquier cosa, ¿vale? Y que a la hora de presentar los proyectos para museos, para centro de interpretación, para actividad de reconstrucción, pues bueno, pues este modelo os sirve perfectamente, ¿vale? Porque sobre todo indica de las diferentes partes cómo se divide en los presupuestos, ¿vale? La experiencia que tiene la empresa, qué proyectos hacen, que trabajan mucho en museos rurales de la zona de Lugo, la bibliografía y bueno, el tallaje por supuesto y el calendario, cómo va a ser el calendario. El presupuesto, fijaros, lo que cuesta, por ejemplo, la reproducción en un telar reproducido original, con técnica de arqueología experimental, con IVA, unos 330 euros, ¿vale? Unos 330 euros sale a hacer lo que es la túnica, con sus tintes originales, ¿vale? La elaboración totalmente completa. Pero todas estas cosas las vamos a ver después en el taller, ¿vale? Pero fijaros, por ejemplo, la estimación, lo que es, por ejemplo, a la hora de realizar lo que es un espola, ¿vale? ¿Quién estaba de...? ¿Quién? Tú. Venga, ven, que te voy a vestir de... ¿Tú qué me dijiste? Sí. Lo que es la túnica, así la veis mejor, lo vais a ver con más detallito. La túnica se ve perfectamente cómo es la trama, cómo es a la hora de reproducirlo por técnica de arqueología experimental. Métetelo por aquí. En lo que consiste, por ejemplo, el espola, que no es lo mismo. Esto pesa un montón, Vale. Échame una manilla, Damián. ¿Me bajo? No, espérate, te voy a poner. Espérate, vamos a poner por aquí. Ahí. No, después no pesa. Cuando estaba un rato no. Métele por aquí primero. Mete el brazo. Ahí. Te pone aquí. Espérate, métele este por aquí. Y ahora métele ese por ahí. Ahí.
Otra mejor que cualquier otra. El Espola, las técnicas se han utilizado, se le ha caído una de estas, pero bueno, te la amarro este sol y ya está. Son todas técnicas contemporáneas, porque hacerlo mediante técnicas de arqueología experimental costaría por una pasta. Fijaros, así, te voy a poner así, ¿vale? ¿Me puedo Y salta y todo lo que tú quieras, no te... ¿Vale? Lo que es el Espola, ¿vale? El Espola está documentado por las fuentes clásicas, infinidad de... yo qué sé, se representa infinidad de veces. El Espola es la versión barata del linotora. Y ahora dice, bueno, un linotora, no, diferentes capas de lino. Uf, eso nadie de los especialistas, nadie se pone de acuerdo de cómo estaba hecho. Unos dicen que, por ejemplo, diferentes láminas de lino. Nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, con 7 láminas le hemos hecho de todo. Le hemos lanzado, yo qué sé, con lanza, le hemos vestido, le hemos hecho... No lo atraviesa, pero hay fuentes que hablan de que se utilizaba por una especie de cola. ¿Cómo era la cola? Pues no sabemos. ¿Qué problema hay? Cuando se ha hecho con cola, el problema que tiene que la salitre del cuerpo del sudor despega. Pero bueno, lo mismo no hemos hecho bien la cola ahora. Y la cola de antes pues, era totalmente diferente, ¿vale? Pues bueno, por la versión barata era el Espola. El Espola lo utilizan mucho los etruscos. Los etruscos, primos hermanos de los romanos, que son bastante... les gustan lo funcional, utilizan el uso del cuero y el uso del metal. He dicho que este no es de recreación, me refiero, no es de arqueología experimental. En vez de utilizar bronce, utilizamos latón, ¿vale? Que visualmente lo imita bastante bien y para actividades divulgativas perfectas, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que utiliza un montón de laminillas, aparece un montón de laminillas, pero bueno, ¿y esto de dónde se coge? Pues bueno, pues muy sencillo, del Marte Todi. Este es súper famoso, vamos, que no me estoy yendo por los más complicados. Que pone Museo Vaticano, Sala Etrusca, y te sale el Marte Todi. El Marte Todi es la representación etrusca del dios Marte, que por supuesto le falta la cabeza, el casco, y tiene una serie de atributos, por ejemplo, una bandeja, una bandeja le falta, y aparece perfectamente lo que son los diferentes laminados. Fijaros los laminados, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Fijaros. ¿Me quito el pelo? No, no te preocupes. Con esta parte que sale hacia arriba, que lo que hace básicamente es proteger cualquier golpe en la parte de atrás, ¿vale? En vez de hacerlo del tipo tonel, es decir, que no tiene ningún nervio vertical, hemos tomado en otros que sí poseen nervios verticales, ahí la interpretación, pero siempre con fuentes históricas. ¿Por qué? Porque se adapta mucho mejor al cuerpo, porque cuando hemos hecho otro, estamos haciendo experimentaciones en forma de tonel, pues parecemos campanitas. Cuando salimos en el resto, digo, bueno, pues vamos a hacerlo de nervio que por lo menos que esté un poquito más, ¿vale? Pero fijaros, el Marte Todi, a la hora de usar pues, las técnicas de los orfebres, la metalurgia más típico que se utiliza. Por ejemplo, este caso, un artesano que vive en Zaragoza, que es José Manuel Pastor. Tiene bastante bagaje, es uno de los más antiguos que ha estado trabajando en España. José Manuel Pastor, curiosamente, tiene 2 oficios, es procurador y aparte, en su tiempo libre, se dedica a hacer material de reconstrucción y que hizo toda la serie de placas, donde posteriormente nosotros en el museo
las montamos, como van cosidas, supuestamente, en el estudio del modelo de cómo tendría que estar cosida para que no se despegara ninguna, y que posteriormente, pues bueno, pues da lugar a lo que esta chica lleva puesto, ¿vale? A la hora de reconstrucción también, elementos decorativos, con esos materiales que normalmente aparecen en otras representaciones artísticas, escultóricas, y que, bueno, con más material, pues más nos permite explicar diferentes partes que formaban parte, por ejemplo, de una espola, ¿vale? En este caso, una cabeza de medusa con las técnicas tradicionales que prácticamente se utilizan una vez pulido, y que da lugar a lo que es el casco. No sé si te cabrá, pero bueno, hacemos la prueba. No, déjalo todavía. El casco, ¿vale? ¿Cuánto vale el espola este? ¿Cuánto le echáis vosotros? Venga. 500. ¿Hacerlo? Entero ya hecho, ya para decir lo vendo. 1000 mínimo. 1000. Mínimo. 1000, pero mínimo, y de ahí para arriba, ¿cuánto? Dependiendo de la calidad, dependiendo de los materiales, dependiendo de la mano de obra. Lo que más cuesta es la mano de obra, las horas. Y este aproximadamente unos 5.000 euros. Y es un museo. Nosotros lo hemos hecho para nosotros. Imaginaros si tienes que meterle la parte de investigación. Pues ya va subiendo. Pero que la gente lo paga, Hay gente de recreado histórico que están súper forrados. Vamos, llegó un norteamericano, uno de Brooklyn. Digo, ¿qué coño hará un tío de Brooklyn en Gilena? Pues bueno, pues uno de Brooklyn, un friki, de hecho de... Bueno, de esto, pero ese con dinero. Yo estoy, como voy siempre a final de mes, que no llego. Pero bueno, pero es verdad que, por ejemplo, él compra muchos materiales, los compra, y estos materiales, por ejemplo, un equipo entero en condiciones puede salir aproximadamente unos 15, 16, 17. Que eres Nobel y te quieres meter en el mundo de la recreación con materiales de los indios, como antes hemos hablado, que después vamos a ver la diferencia para que veáis un poquito lo que, no sé, por 1.500 euros está vestido. O lo más barato, badondero y ya está, con una onda y de esto, y yo qué sé, sale, yo qué sé, cuánto sea un trozo de tela y un pedazo de onda que te hace un amigo, o gratis, ¿vale? El casco, ¿vale? Fijaros el casco, a la hora de reconstruir este casco, esto lo hicimos porque el año pasado en Gilena había un encuentro internacional, que por cierto iba dedicado a Pepe Montesino, que este compañero que desafortunadamente hace un par de añillos murió, y iba dedicado a él. El evento iba dedicado a él. Entonces, pues, aquí vamos a tirar la casa por el tejado. Si sale bien, bien, si sale de esto, pues que nos busquen después. Pero la cosa es que salió la cosa bien. Y entonces, pues, nos trajimos un montón de italianos. Venían de Luxemburgo, de Austria, venían de Estados Unidos, venían de Grecia, vamos, de todos lados. De España, muy buenos grupos. Pero bueno, venían de todos lados. Y la cosa que venían italianos, venían un montón. Que yo los italianos la próxima vez me lo pienso 2 veces en traérmelo, porque eso tiene faena. Pero es verdad pero es verdad que a la hora de el hecho de traer a los italianos, le dimos ese toque del mundo etrusco, porque resulta, ahora en Italia estaba metida la ultraderecha y están invirtiendo mucho en cultura, entre comillas, como de identidad nacional. Un etrusco que no tiene nada que ver con la identidad nacional, esos son más orientales que todas las cosas. Pero es verdad que para los italianos, etrusco es Italia, la Toscana, en el centro, no sé qué, esto, cultura, no sé qué, esto, lo otro, pues bueno, en fin. Pues bueno, pues le metimos etrusco. Vamos a aprovechar un poquito y metemos etrusco. Entonces estudiamos la reconstrucción de un guerrero etrusco, que es lo que estamos viendo con ella, y nos metimos en el casco más complicado, el más raro que se puede imaginar dentro del mundo de la reconstrucción, y de este modelo que se conserva en el Museo
metropolitanos de Nueva York del siglo V al IV, que supuestamente, según la tipología, parece que viene de Bulci. Es un Bulci, vamos, es un yacimiento al sur de la Toscana, ya pegando con la parte del Lacio, y se conserva este casco en el cual es un modelo, toda la parte de aquí, la parte de arriba, representa un tipo ático, muy famoso en la zona de Grecia, que llega a Italia por la zona de la Magna Grecia, llega por la zona de Apulia, Calabria, y bueno, de ahí sube hasta la zona de Etruria, lo que es ahora mismo la Toscana. Este casco es muy peculiar, porque tiene estas dos carrilleras, fijaros, tiene esta carrillera de aquí, que fijaros en el museo lo que se conserva la parte inferior de la mejilla, ¿vale? Sí se conserva los dos tubitos que hay en la parte de arriba, pero bueno, si nos vamos a un poquito de más detalle, en la parte de arriba, una aplique muy característica de los cascos etruscos, sobre todo del siglo V al IV, que el superior que utiliza la cresta. Eso es lo único que se conserva en un museo. Bueno, ¿cómo se reconstruye? Pues vamos a hacerle el estudio. Le hicimos el estudio al casco, que es el que tiene ella, por si queréis darle una vueltecita, esto lo va enseñando a todo el mundo, mientras yo voy hablando. ¿Vale? Ese casco vale 4.000 y pico euros. 4.000 y pico. Pues bueno, pues lo que se hace a la hora del estudio es el tipo de aplique que sujeta la cresta, solo le falta uno al original, los dos portaplumas, sí conserva el original. Los italianos tienen una cosa que no tenían los griegos, que un casco itálico, diferenciarlo de un casco griego de la Magna Grecia es súper fácil. Si tiene aplique con pluma, es de fabricación itálica. Si no tiene aplicación de pluma en lo alto, es solo cresta, o sin cresta, de tradición griega. Entonces se le hace el estudio del aplique de atrás, el de la forma de caballito si lo poseía, y un elemento que no sabemos todavía lo que es, que son estas argollas de aquí, que el original lo tiene y que lo hemos reconstruido. Fijaros, ese es el aplique típico que identifica a los cascos de tipo etrusco. Lo tienen todos, un montón de modelos, todos utilizan ese tipo de aplique para la cresta. El aplique de atrás, la argolla que no sabemos exactamente qué función tenía, y bueno, pues es lo que lleva ella, ¿vale? Ese casco, por ejemplo, ese lo ha hecho un taller bastante importante, bastante famoso, que exporta, fijaros la de detalle que estoy dando, que el día de mañana quiere meterse por este mundillo, es de Vic, es de Vic, un hombre que se dedicaba al tema de la platería, estaba a la platería, la cosa se le vino un poquito más flojilla, empezó a hacerle cosas a la gente de Semana Santa de Cataluña, a los romanos de las hermandades, vamos, y empezó por un encargo de reconstrucción, a raíz de ahí, pues el máximo proveedor de materiales de reconstrucción histórica a Francia, y los franceses pagan bien, aunque ya se puede imaginar, ¿vale? O sea que prácticamente el escudo, bueno, este tiene una técnica mixta, este lo hizo Damián, esto lo hizo Damián, ¿vale? Este escudo se denomina ASPI, que lo más complicado de hacer el escudo en tema de reconstrucción, curiosamente, es el peso. Súper complicado. Hicimos una vez una prueba de uno y pesaba, vamos, eso, una locura. Tiene que pesar un poquito menos de 5 kilos. Las fuentes históricas te hablan que un poquito menos de 5 kilos tiene que pesar lo que es el escudo, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque un escudo se supone que van a estar muchas horas, tienen que estar sujetándolo y que tiene que pesar, pero tiene que ser lo suficiente resistente para aguantar, pues yo qué sé. Pues bueno, a la hora de reconstruir el escudo, una de las partes más complicadas es el interior.
Fijaros, ¿veis las tramas que tiene? ¿Eh? Cómo se reconstruye según hipótesis, uno de una forma, otros de otra. Todo el mundo lo reconstruía de dentro a fuera, es decir, desde esta parte, mentira, de fuera adentro. No, espérate, esto es la de esto, el molde de esto, aquí. Es decir, van doblando por dentro las láminas y a nosotros se nos ocurrió hacer un molde tan típico que hacen los griegos, que es una cosa súper... Y salió la primera. O sea, lo que él experimenta. Que eso a la hora de investigación, daros cuenta que muchas de estas cosas salen después en revistas científicas, ¿vale? Diferentes láminas dobladas de madera en un total de ¿cuántas capas? ¿Cuántas capas tiene? 3, ¿no? 3 capas, con un borde mucho más rígido para aguantar los golpes. Y fijaros, con un sistema que aparece en el Museo Etrusco, aparece un fragmento de Aspi, la parte metálica, y que aparece siempre con estos nervios. Estos nervios de aquí. ¿Para qué creéis que sirven estos nervios así? Aparte de doblarlos mejor, el borde. Tiene su puntillita, se quita, se pone. Pues muy fácil. Mirad, imaginaros, un golpe. La mayoría de los golpes te los lleva de arriba abajo. En la antigüedad la mayoría de los golpes son siempre de arriba abajo. No sé por qué, pero por eso se protegen tanto la parte superior, como habéis visto que lleva ella. Porque pesa mucho todo, ¿no? Claro. Por tajo, cuando yo llego a casa, el escudo está dañado. Entonces, ellos fácilmente lo quitan, le mete un injerto, lo tapa y el escudo como nuevo, ¿vale? Por esto este sistema. Pero este sistema se ha descubierto a la hora de fabricarlo, Pues bueno, pues ese es el motivo. El uso del porpa para sujetarlo y después lo que es la decoración de diferentes tipos. Lo hay metálica, como aparece mucho en el museo de Olimpia, relacionado normalmente con escudo votivo y pintado, ¿vale? Como aparece, por ejemplo, en lo que es la cerámica, ¿vale? Perdona, ¿por qué son todas herramientas de guerra? Bueno, me he traído lo de guerra, pero tenemos prácticamente de todo. De guerra, la mayoría, por ejemplo, lo que tenemos ahora mismo, lo que me he traído todo es de un material bélico para que se vea, pero vamos, de todo, hacemos prácticamente de todo. Cerámica, de cocina, pues yo qué sé, de todo, prácticamente de todo. Por ejemplo, más materiales. Fijaros a la hora de fabricación, de dentro a afuera, con molde, como se hizo, con la parte del borde, cubrición de cuero, latón, y fijaros aquí que se ve perfectamente lo que son los diferentes triangulitos, que es lo que permite que en caso de rotura introducirle el injerto y posteriormente, pues bueno, pues repararlo, ¿vale? Que esa es la función que tiene, por ejemplo, a la hora de reconstruirlo, ¿vale? Y la decoración es de Ferran Garreta, el mismo que hizo lo que es el casco, ¿vale? Bueno, ejemplo, vamos a ver si veo yo aquí este lo quito aquí. Diferentes, mira, este por ejemplo es sobre el mundo funerario. Me he traído algunos que son, y vaya a ver, te quito eso para que no pese. Sí, pero me lo puedo poner para hacerme una Sí, claro, espérate, quítate la gafa. Vamos a ver si te está bien. Ponte. Ay, perdón. Es de dentro, de afuera para adentro. ¿Bien? ¿Sí? Inmortalizar el momento que ella después te la sujeto. Esta parte de aquí, porque es así,
Es una evolución porque permite que cuando le dan los golpes resbale más. Ah, sí. Hay hipótesis que son como las bandejitas de los roscos que ponen los bares, pues una cosa parecida. Te lo ponías en la cabeza y te lo ponías con él, ¿sabes? Vale, te quito esto y así ya no tiene. Vamos a echarle una mano. No, todo bien, solo que me estoy ardiendo. Es que esto pesa, ¿eh? Que cuando llevo un rato... Pesa. Sí. Pero más que nada tengo calor. Me debería de haber quitado la chaqueta. Espérate, que te voy a quitarte este. No, Espérate, que no le he quitado esto. Pero si te engancha el pelo en el... No pasa nada, que me tire el pelo, porque no se dañe. Te echas el pelo. Ahora, No te enganche. cógelo por ahí. Y ya la túnica, pues tú ya sola te lo quitas sin de... Vale. Bueno, reconstrucciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un monumento BIC declarado hace poco más de un año por la Junta de Andalucía, que son las cuevas artificiales calcolíticas del Negrón. A la hora de hacer actividades muchas veces para explicar cómo una necrópolis de la Edad del Cobre, cómo son los enterramientos, cómo es un pudridero, cuando se habla de pudridero. Pues bueno, pues ese tipo de cueva muy común de esa zona, la zona donde nosotros vivimos, colocaban en la parte central al difunto en posición fetal, normal. Ellos piensan, bueno, si los críos vienen del vientre, vienen en posición fetal, ellos son curiosos. Una persona que ha muerto, una mujer que ha muerto, que no ha dado a luz, abren y ven la postura. Bueno, si vienen de más allá de esta forma, pues en ese viaje de ida y vuelta, en ese eterno retorno, hay que colocarlo en posición fetal, ¿vale? A la hora de hacer actividades, aparece en el tema del yacimiento, pues utilizamos los diferentes métodos. Ay, ¿cómo se pone esto? Ay, aquí, ¿no? Ahí, ¿cómo se pone? A ver, para que pase la imagen. Para que pase... Ah, aquí. ¿Vale? En la cueva artificial, ese es Pepe Montesino, cuando empezó con nosotros. Y bueno, pues en un contexto arqueológico, por ejemplo, difícilmente visitable, daros cuenta de que ese tipo de yacimientos están hechos de margas arcillosas, es muy delicado. Por ejemplo, el visitante tiene que entrar descalzo al yacimiento para no dañar, por ejemplo, todo lo que es el contexto del suelo, los escalones, los diferentes tramos de escalones. Pues bueno, pues utilizamos una cámara con los recreadores haciendo sus actividades y desde el exterior del yacimiento, en un edificio cofre que tiene el yacimiento arqueológico, proyectamos un momento real lo que debajo está pasando, ¿vale? Pues fijaros, por ejemplo, esto corresponde a la del Cobre, en el yacimiento que tenemos allí en Gilena. Por ejemplo, aquí de sacerdote especial, cómo eran los sacerdotes en la antigua Roma, esos sacerdotes en Roma, por ejemplo, para diferenciar un sacerdote en la antigua Roma. Fijaros, estoy utilizando muchas palabras a la hora de explicar, por ejemplo, cuando se expliquen actividades divulgativas en los museos. Diferenciar, por ejemplo, en la antigua Roma, los sacerdotes sí se tapan la cabeza, los sacerdotes griegos no se tapan nunca la cabeza. Fijaros qué diferencia. En este caso, ¿qué hace un sacerdote con una lanza? Pues muy sencillo, para explicar la declaración de guerra que se hacía en la antigüedad. Antes de declarar una guerra, en la antigua Roma había que hacer, pues entre comillas, una misa completa, y había que declararle la guerra al enemigo. Hacían procesiones hasta los límites de la frontera, llegaban con los sacerdotes y el sacerdote oficial, en este caso, lanzaba de forma simbólica la lanza a territorio al otro lado de la frontera y, bueno, pues mañana ya pueden empezar a pelearse unos con otros, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de representar esto, en este caso, sacerdote oficial, reconstrucciones de batalla, como hablaba anteriormente, realizado en Segunda Guerra Púnica, época de Escipión, representaciones de batalla, reconstrucción de caballería romana,
Fijaros que, por ejemplo, en caballería romana, en este periodo no se utiliza todavía la silla de montar. No sé si cuando yo estaba en el instituto, hace ya... cuando teníamos que hacer el salto del potro, pues es una técnica de entrenamiento que se utilizaba, por ejemplo, en la antigua Roma. Tú te subías en lo alto del caballo, pegabas el saltito. Claro, los caballos de ahora son más grandes, pero en la antigua Roma eran como los Mustang, además mucho pelo, bajito, casi un poquito más grande que un pony. Entonces no tenían silla de montar, por ejemplo en época republicana, y desde chicos se enseñaban, los hijos de los señoritos, que es lo que iban a caballo, a saltar la parte de atrás. Entonces el caballo estaba enseñado, por ejemplo, a que te siguiera como un perrito. No es que tú en plena batalla fuera con el caballo como si fuera el sí campeador y allí invistiendo, no, eso no, la antigua Roma no. Es más, los estribos tampoco existen. Lo que hacían, que llegaban a la zona donde estaba un poquito más de conflicto, que estaba un poco cojeando, una ala que estaba un poquito más peligrosa, hacían un apoyo, se bajaban del caballo, el caballo le seguía como un perrito en plena batalla, y si se ponía la cosa fea, otra va salto del potro y te vas corriendo. Y según eso, como se sabe, aparece en los relieves, infinidad de relieves aparece representado, cómo frena el caballo, para coger y echarte abajo, a la hora de representar. Pues bueno, pues todas esas cosas se hacen reconstrucción, ¿vale? Este, por ejemplo, un jinete republicano de Segunda Guerra Púnica, un esnífer, de triario, de veterano, de más de 30 años. Fijaros, por ejemplo, ahora reconstruir los tejidos en el mundo ibérico, esta reconstrucción de tejidos, sobre todo a través de la cerámica que aparece en la zona de Elche, Archena, Murcia, Alicante. Aparecen unas representaciones que permiten reconstruir cómo era este tipo de tejido, ¿vale? Época tardorromana, fijaros que la evolución que hay en la antigua Roma, esta es como serían representar la época de Gladiator. La película de Gladiator 2, pues como irían vestidos los generales, sería así. Y fijaros que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en la película de... ¿Vale? Más representaciones. Este es el mundo ibérico, mundo ibérico, mundo ibérico, caballería romana, mundo ibérico, caballería romana. Y fijaros en el tema de la museografía. Esta es la museografía que nosotros utilizamos allí en la colección museográfica de Gilena. El tema del diseño, comentaba antes de empezar lo que es las explicaciones aquí, que el uso de la reconstrucción está muy bien a la hora de que cuando hago una lectura del yacimiento se lo crean. Cuando visitamos, fijaros que cuando visitamos la mayoría de los museos, la mayoría de los yacimientos, siempre, no sé por qué, pero se utiliza un dibujo. Aparece el dibujo. Aparece el dibujo, una vida cotidiana, un enterramiento, pero el dibujo, con un contexto totalmente dibujado. Pues bueno, si tenemos personajes de carne y hueso, que la fotografía, con el uso de la fotografía, ve una persona de carne y hueso, es más creíble. Bueno, ¿por qué no se utiliza? Pues bueno, últimamente ya por sí, pero la primera vez que se utilizó fue, por ejemplo, en este caso, la reconstrucción histórica en Gilena, que bueno, que ha servido de base para desarrollarlo en otros museos, sobre todo muchos museos nuevos que están saliendo, unos proyectos impresionantes, que es la zona que donde yo recomiendo, que es la zona para diseño, Murcia y Alicante, ¿vale? Nosotros allí utilizamos esas representaciones de reconstrucción histórica, en el cual el uso de personajes de carne y hueso, junto con material arqueológico, en un contexto pues, totalmente contemporáneo. Es una amasadora de aceituna, que lo hemos cortado. Eso es la idea de Pepe. Eso Pepe que una amasadora de aceituna, y un tambor de una lavadora de capacho que la sacamos entera. Y se nos fue un poco la pinza y dijimos, bueno, pues de esto vamos a hacer una vitrina sobre la mujer, el papel que ha tenido a lo largo de la historia. Bueno, ya ahí con, ¿sabes? Pero fijaros cómo se utiliza, por ejemplo, a la hora de la museografía,
Fijaros, por ejemplo, este de aquí, material, por ejemplo, arqueológico. En ese del fondo aparece pues un astati, que es un soldado, una infantería pesada, pero con la ropa más ligera que dentro de ese tipo de soldado romano, en la cual tiene un fragmento de una carrillera de Segunda Guerra Púnica, con la única que se conserva en toda la península ibérica. Pues bueno, pues aparece superpuesta en lo que es la fotografía de reconstrucción, ¿vale? Eso lo utiliza por primera vez, fue una empresa sevillana que se llama GPD, que trabaja, es una filial de Acciona, que tiene sede en Sevilla y que lo hizo en el Museo Cicládico de Atenas, ¿vale? Utilizando fotografía, no de recreación, más de teatralización, superponiendo piezas originales, ¿vale? Para hacer una lectura. Yo creo que no, que de esto va a ser complicado, pero vamos, voy a ver si... ¿Veis? ¿Veis esta de aquí? Hostia, se me ha ido. Espérate, ¿y ahora cómo le doy para el lado? Aquí. Mirad, mundo ibérico, cómo son los enterramientos. Esto utiliza figuras de personas de recreación real, con diseño gráfico, ¿vale? Como los tipos de enterramiento, que forman parte de la museografía, todo eso es el contexto arqueológico. Fijaros, enterramiento con los materiales de Antoniana, del yacimiento, enterramiento, lo que son necrópolis, ¿vale? En el contexto del museo. Y fijaros, por ejemplo, aquí en Granada, en una actividad que nos encargó el Museo Arqueológico de Granada, lo que es el pectoral musculado, muy parecido a este, el original, el modelo que hizo no lo ha traído Ramón, pero vamos, bastante similar a este, en el cual, pues bueno, es el pectoral musculado de muñeca, que bueno, que de tradición cartaginesa, y que a la hora de reconstruir pase una actividad divulgativa, pues aquí, por ejemplo, Ramón, que fue el que lo reconstruyó y que sirve para infinidad de actividades, ¿vale? Y una cosa muy importante, se puede tocar, porque claro, tú no original no se puede tocar, ¿vale? Pues se reconstruyó incluso la rotura, ¿vale? Vamos a ver. Fijaros en la actividad, en el patio donde hay un gran mosaico, ahí en el Museo Arqueológico de Granada, a la hora de explicar lo que es el pectoral y cómo sería un original, ¿vale? Este, en Granada, época tardorromana, cómo son las bodas. Mira, este es de temática un poquito más civil, época tardorromana. Esos son proyectos todos de Pepe, de cuando se hizo un proyecto en Roma, la segunda vez que fue a Roma, que le exhibimos nosotros con Conejillo de India. Es la representación de cómo era una boda en la antigua Roma, todos los procesos. Y bueno, en ese periodo estaba, ¿cómo se llama esto? Los extremistas islámicos, ¿cómo se llama esta gente? Bueno, los extremistas islámicos que estaban reventando en Mosul y estaban reventando en Palmira, los museos, rompiendo, se cargaron hasta un arqueólogo, lo mataron. Pues quisimos llevar también como una especie de voz a lo que estaba pasando, lo que es la Natalia di Roma, y son las representaciones de los sarcófagos de Palmira, que anteriormente los islamistas pues los reventaron. Cuando llegamos allí, pues la gente decía, estos son romanos. Pues sí, son romanos de la zona de Oriente Próximo, pero son tan romanos como ustedes, ¿sabes? Fijaros, a la hora de reconstruir, mujeres de Palmira, que parece, por ejemplo, como una señora de aquí, mayor, con traje tradicional, y sin embargo es de Palmira, tema de boda, Pepe Montesino, mundo ibérico para el Museo de Málaga, mundo ibérico, el Museo de Málaga. Esto está tomado, por ejemplo, de las figuritas de los epotos, que se aparecen bastante bien representadas, que
que, por ejemplo, muchas de las damas pues no le aparece la forma del cuello y la forma de utilizar lo que es el manto, ¿eh? Que fijaros que la forma de vestir no es tan diferente como las personas mayores que ha habido en los pueblos hasta hace bien poco, ¿vale? Este es un proyecto que hicimos de hoplita arcaico de un casco que apareció en una obra en Málaga. Corresponde a una museografía de la tumba del guerrero, que se encuentra hoy en el Museo de la Aduana, el Museo de Málaga, y con la consejería pues reconstruimos todo el casco entero. Se sabía que tenía una serie de apliques en la parte de aquí, se sabía entonces que el casco era transversal. Entonces se reconstruye totalmente transversal, y los paralelos que se utilizan son que se conservan en el Arqueológico Nacional. Por ejemplo, el pectoral, que está tomado de unos tipos de campana que se conserva, bueno, eso en el Arqueológico Nacional, ¿eh? Bueno, este es un detalle antes de la actividad de Málaga, la reconstrucción de Tanagra, cómo eran las mujeres helenísticas en época de Alejandro en función de la reconstrucción de las figurillas, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, el sombrerito típico de Esparto, la forma de utilizar cómo se cogían los mantos, que aparece bastante bien representados en las estatuillas de terracota, pero también las de mármol, ¿eh? Entonces, fijaros, en blanco y negro cómo serían color, ¿vale? Con el estudio de tonalidades, que aparece en restos de cerámica de terracota, o una mujer fenicia, esto se hizo para el Museo de Cádiz, la reconstrucción de la mujer fenicia, que, fíjate, está tomado de lo que son los quemadores, que aparece representado de aquí para arriba. De un quemador así, pues hemos reconstruido por la señora entera. Tipo de joya, según aparece representada. Eso es para el Museo de Cádiz, Museo de Málaga. Fijaros, una señora arcaica, los curó, las coras y todo eso. Una señora arcaica, como iría vestida. Sería así. Incluso fijaros las tonalidades del pelo. Eso se hizo para el Museo de Málaga. Eso para el Museo de Málaga. Reconstrucción para actividad del Museo de Málaga. Museo de Málaga. Almedinilla, que le hicimos enterramiento. Esto se nos fue la pinza, la pusimos de ciega, ¿sabes? A Maricruz. Pero bueno, está Almedinilla. Y bueno, y después nuestro campo de fútbol es el museo. El museo tiene 8.000 metros cuadrados. Es inmenso, un pueblo de, yo qué sé, 3.700 y poco habitantes, muy chiquitito, muy chico. Y muy castigado siempre, ha sido una zona muy... Como estamos tan alejados de Sevilla, pues parece que no somos ni sevillanos. Y siempre muy olvidados. Pero sí es verdad que allí somos muy luchadores, muy acomplejados. Yo acomplejado no estoy, pero es verdad que, hombre, porque pasé la cosa que de esto, ¿cómo va a estar acomplejado? Sino como... Pero sí es verdad que un pueblo que siempre está acomplejado con los pueblos de al lado, los más grandes, Estepa, Osuna, y parece que siempre, pues yo qué sé, caño de... Pero es verdad que, por ejemplo, fijaros, en los proyectos patrimoniales, un Ferrari, el museo tiene más de 8.000 metros cuadrados, más de 8.000 metros cuadrados. Lo ve iluminado por la noche y ve el pueblo y parece una catedral gótica en una ciudad medieval, totalmente, Entonces, fijaros que muchas veces para proyectos que, fijaros, trabajan desde el punto de vista internacional, que trabajan desde el punto de vista, yo qué sé, pues, de investigación. Fijaros, por ejemplo, que ahora en septiembre empezamos un proyecto en Siena, en la Universidad de Siena, y ese proyecto consiste en socialización del patrimonio y es formación de carabinieri en zonas de conflicto de Oriente Próximo. Fijaros que hasta qué punto todo esto es un apartado, son muchos apartados, Pero fijaros, por ejemplo, en el arqueódromo, el montón de cosas, fijaros, jardines, tipo laberinto para actividades, un peristilo a la romana reconstruido, zonas de recreación como el ala Augusta, para hacer actividades de caballería, fijaros todos los jardines que forman parte del exterior, muralla que la hizo la Universidad de Sevilla a través del voluntariado, según las formas de República Media, reconstrucción de actividades, por ejemplo, de, yo qué sé, infinidad, enterramientos, grupos que vienen, por ejemplo, de otros yacimientos arqueológicos, como el caso de Tierra Quemada, que es de Numancia, Los mismos pueblos, la gente de Garray, son los encargados de poner en valor las visitas y las recreaciones que se hacen en Numancia,
¿eh? Fijaros, por ejemplo, a la hora de los numantinos, actividades relacionadas con los numantinos, esto un velite, un tardorromano, muy parecido al que debía ser de Gladito, época clásica, y fijaros, por montón de sitios de recreadores que se juntan allí, que lo pasan bomba y encima, pues a nosotros, pues nos viene fenomenal, porque la gente aprende, se lleva una aproximación más clara de lo que consiste todo esto y bueno, pues esto es una parte de nuestro trabajo. ¿Que las películas tendrían que aplicar todas estas cosas? No necesariamente, pero que eso con un poquito, pues yo qué sé. Pero que después vienen los problemas, después confundimos, después vemos a los espartanos que iban con el cuerpecillo que más quisiera uno tenerlo así, pero que no es... Duda que tengáis, cosas que... Venga. La formación de... A ver, como historiadores tenéis que... dependéis de un equipo, ¿no? De lo entendido, por ejemplo, si tenéis que reconstruir la túnica que has dicho antes, ¿qué formación buscáis para ese tipo de personas? Claro, sí, normalmente sabéis todas las áreas, se ha escuchado más o menos, por eso me he acercado. Me tengo que acercar cuando habla uno, porque si no es que después no, ¿sabes? Como los proyectos arqueológicos multidisciplinar. Entonces hay cosas que realmente puede llegar una persona, pero normalmente son equipos multidisciplinares, no solo ya la parte de investigación, a la parte de desarrollo. Y por ejemplo, nosotros, por ejemplo, el tema del tejido, algunas cosas llegamos, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que se nos escapa. Entonces tienes que ir ya a otra gente que está más formada con el tema de ese. Sí se le especifica lo que se quiere. Por ejemplo, un proyecto X, queremos con las características tal, queremos arcaico de no sé qué, esto, lo otro, periodo arcaico, zona, yo qué sé, Ática, Grecia continental. Y entonces ya se va afinando. Y ellos, por ejemplo, con un equipo de esto se van trazando unos con otros. Por ejemplo, ahora de las universidades, de colaborar, se hace mucho. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, allí con la Autónoma de Madrid se tiene mucho contacto y dentro de los ámbitos que ellos estudian, pues ellos se les pregunta. Pero como todo un trabajo arqueológico o de museo, en el caso de museo, equipo multidisciplinar obligatorio, vamos, porque se escapan muchas cosas. ¿Y los periodos de investigación son muy largos? Nosotros, por ejemplo, estamos especializados desde época de la Edad del Cobre y terminamos hasta época del Principado de Augusto. Lo que pasa es que muchas veces hacen encargos muy específicos de época tardorromana o hacemos, y a lo mejor lo hacemos, pero el marco temporal, cuanto más específico, mucho mejor, porque se te escapan muchas cosas. Por ejemplo, a mí me preguntan de los Reyes Católicos, más o menos, pero no soy un experto. Eso depende de lo que te llega acotado. Abarcar nosotros eso, desde época calcolítica, o el micénico, bronce fina, diferentes etapas del hierro, yo qué sé, hasta Principado de Augusto. Y luego ya una pregunta para visitar. ¿Tenéis programa todo el año? Bueno, estamos continuamente haciendo cosas. Por ejemplo, el museo es el único museo que abre, yo creo que de España es el único que abre incluso los lunes. Yo qué sé, esta es la estructura que tenemos. Pero bueno, como somos de pueblo, pues abrimos los lunes también. Y es verdad que abrimos todas las mañanas hasta las 3, los fines de semana cortamos un poquito, estamos de lunes a domingo. Y el proyecto, pues hay gente allí trabajando, tenemos proyectos diferentes, muchos proyectos sociales. Tenemos un proyecto, por ejemplo, del tema que le llamamos mirmidones, que son chavales con algún tipo de dificultad psíquica, que están involucrados dentro del proyecto. Por ejemplo, el tema de todos los exteriores, se encargan ellos, y así, por ejemplo, en tema de voluntariado, trabaja mucho el patrimonio, la proximidad. En tema de voluntariado tenemos, yo qué sé, más de 380 personas involucradas. Y después actividad de infinidad, por ejemplo, mañana salimos para Sevilla y vamos con el Museo Arqueológico de Sevilla, una actividad,
y vamos al Museo en Pijama, que es llevar el Museo Arqueológico de Sevilla al Hospital Virgen de Rocío, en este caso, otra vez el Macarena, y son para los niños ingresados de larga duración a oncología infantil, pues se llevan proyectillos de este tipo. Y entonces, pues bueno, pues es una forma también de es un poquito más llevadero la cosa. Lo que nosotros trabajamos mucho de lo social, vamos. Pues nada, somos un pueblo, los pueblecitos, no sé, que estamos acostumbrados a lo que de elitistas y cosas de estas sin más de esto. Muchas veces a lo mejor, yo qué sé, pues claro, te tiene que reconstruir, tiene que hacer esto porque son... Pero que el espíritu es bastante social y el proyecto es muy social. La participación ciudadana es bastante elevada. Por daros un ejemplo, por ejemplo, Pedrera, los pueblos, no sé, todos los pueblos están peleados uno con el vecino. Pues allí estamos peleados con Pedrera. Pedrera, que ellos son, le dicen la capital, y que nosotros somos la pedanía, porque no eso ya... Pues bueno, pues Pedrera es el que... Pues bueno, pues Pedrera, fijaros qué curioso, en el tema de patrimonio, ¿eh? ¿Tienes novia en Pedrera? Bueno, pero eso es... Pero no había más remedio. Bueno, pues, pero la cosa que por ejemplo, en el caso de Pedrera, los niños, claro, allí el patrimonio no trabaja mucho. Y cuando se juntan los niños de Pedrera, de Gilena, que es tema de fútbol, el tema de... Dicen los niños de Pedrera, nosotros tenemos una piscina climatizada que Gilena no tiene. Y los niños de Gilena presumen, pues nosotros tenemos un museo que vosotros no tenéis. Estamos hablando de un museo. Que el deporte se vende, que si es fútbol todo el día en la tele, que si el otro que no sé cuánto. La cultura y el patrimonio, que es un carrillo cuesta arriba toda tu vida, o un proyecto de autoinmolación en el ámbito rural... Que un niño diga eso es la alegría más grande del mundo. Vamos, digo yo, es lo que... Espérate, que me... Venga, porque que venía a hablarme a mí. Venía a hablarme a mí que... ¿Alguien? ¿Una duda? ¿Tú eras? Ven para acá, ven. ¿Pero que ha dicho que tiene que venir? ¿De qué pueblo somos? Mira, el pueblo se llama Gilena. Que tenéis que, os invito a todo el mundo que vayáis, ¿eh? El proyecto del museo es muy chulo, ¿eh? Gilena está Estepa, que todo el mundo lo conoce por el Mantecao, pues a 7 kilómetros, ¿eh? La autovía 92, cuando pasa Estepa, va bordeando la Sierresilla, pues hay un cruce que te pone Gilena. Esa es la entrada por la autovía, pero la bonita es... por la Sierra de Gilena, que los estepeños dicen que la Sierra de Estepa. No, vamos a ver, la Sierra de Gilena. Pues esa es la entrada bonita que ve todo lleno de bosque y todo lo que... ¿Hacéis algún tipo de recreación también en Santiponce? ¿Cómo? Santiponce. En Santiponce actividades sí hemos hecho. En Santiponce lo lleva ese proyecto, hay uno municipal que lo lleva Cotidiana Vitae a través del Ayuntamiento de Santiponce y hace unas actividades que, ¿cómo se llama? No me acuerdo yo cómo es la jornada. Y van algunos grupos de recreación histórica. Nosotros allí no hemos ido nunca. Yo sé que el año pasado... Verá, en esa jornada, en Itálica sí hemos hecho actividades. Y el pueblo se viste entero. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se viste la gente del pueblo entero... Mira, los políticos, un problema. Voy a ser sincero. Mira, yo tengo jefes políticos y todo de esto. Pero la administración tiene su parte buena. La cultura tiene que ser, da igual que sea pública o privada, depende. Si los bienes son públicos, la cultura tiene que ser pública. No tiene nadie por qué beneficiarse un privado de un bien público. ¿Por qué? Porque esos bienes son de maniales de todo el mundo. Pero en el ámbito público hay un problema. La política. La política en todas las administraciones, desde el Ministerio, desde el Estado, hasta las comunidades autónomas, hasta las más pequeñas que son los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, cada 4 años tienen examen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en la cultura del ladrillo. Todo el mundo antes de irse quiere hacer un faraón y dejar su templo del uso. Cuanto más grande, pues mejor. ¿Qué es lo que pasa? Por una cosa muy sencilla. En el tema, por ejemplo, de la cultura es la cenicienta, dentro de todas las áreas, que afortunadamente muchas veces cuando se dice, no, es que el apartado que menos dinero de esto, mejor, porque donde hay mucho dinero está el interés, y donde está el interés hay más manos.
Cuanto menos tenga que depender, mejor posible. Entonces, una cosa muy buena que se desarrolla en los proyectos, por ejemplo, de Gilena, que es el tema de la administración, es la importancia de la participación ciudadana y que tanta importancia tiene todo esto, la reconstrucción, en tema de participación. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque los políticos le temen mucho a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque después van a pasar un examen. Es que en un pueblo donde hay 360 personas, 380 o más, esto quita y ponen alcalde, es así de claro. Entonces, tiene que ser unos proyectos donde la participación ciudadana permita que el proyecto sea de ellos. Por supuesto, con gente especializada que marca las líneas, porque claro, tienen que estar los especialistas, pero que el proyecto sea de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Igual que la cultura del ladrillo, donde lo importante es que se vea, en las actividades muchas veces festivas, de recreación, hay muchas en España que no son de recreación, que la venden como recreación, mucho con premios y con certificado de la Junta, de interés turístico, no sé qué. Resulta de que hay mucha participación ciudadana, pero no está controlada. Entonces entramos en la cultura del peplum. El peplum de las películas de Ben-Hur y cosas de estas. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza la fiesta. Donde está el peplum, donde está la barra del bar, está la bulla. Y donde está la bulla, está el éxito. Y en patrimonio el éxito no es el número de visitantes. En patrimonio el éxito está en la gente que son capaces de captar. Por lo menos una cierta idea que le cree inquietud. ¿Vale? La ideología mía va a salir que, vamos, lo va a hacer de todo el mundo. Pero bueno, es el trabajo de uno, vamos, que no. Sí. ¿Cómo financiáis para haceros de todas esas piezas que cuestan 5.000, 6.000 euros? Nos autofinanciamos. Pues nos autofinanciamos. Fijaros, como los pueblecitos chicos, muchas de las actividades didácticas, cuando se cobra una actividad, por ejemplo un taller didáctico, cualquier tipo de reconstrucción, el asistir al Festival Historia Viva, siempre asequible, no siendo pretencioso porque se pretende llegar a todo el mundo. Entonces, estos proyectos se autogeneran. Imaginaros, si son proyectos que realmente se autofinancian y los museos son sin ánimo de lucro, imagínate si fuera un objetivo de lucrarte realmente sale rentable para el tema empresarial. Pero se autogestiona completamente. Sí. Por ejemplo, las instituciones, los ayuntamientos en el tema de reconstrucción, la inversión es cero, porque tampoco no se puede pedir, por ejemplo, a una administración. Yo, por ejemplo, me sabría mal que, por ejemplo, imaginaros, unos niños de un equipo de fútbol no tienen su chanda y ahora vamos a crear el proyecto de un museo con dinero público, lo que es yo qué sé, una plita de 15.000 euros. No de esto. Entonces, con la forma a la hora de trabajar, de producir, de actividades y cosas de estas, se autofinancia. Y entonces eso permite una autogestión completamente que hace que el museo tire para adelante. Aunque también, por ejemplo, los sueldos de funcionarios, yo soy funcionario público, yo tengo mi sueldo, se paga su luz, su seguridad, su de esto, lo otro, pero es verdad que este mismo proyecto ha creado infinidad de cosas que forman parte del museo. Por ejemplo, un jardín entero fue totalmente con proyectos de patrimonio de proximidad, reconstrucción de hitos, por supuesto, muchas asociaciones que están vinculadas al proyecto hacen ellos los proyectos y están vinculados, por ejemplo, a la hora de construir o desarrollar, por ejemplo, Festival de Historia Viva, que ayuda, por ejemplo, con subvenciones por parte de la Junta, o, por ejemplo, el tema asociativo con subvenciones que dan relativo a actividades culturales. Pues bueno, pues los mismos ciudadanía, muchos de ellos en contexto de asociativo vinculados al museo, pues hacen esos proyectos, también los autofinancian. Más o menos, vamos. Lo que sí, por ejemplo, muy importante, que a la hora de los proyectos, que esté a lo justo, que no sobrepase lo que... Por ejemplo, el Festival Historia Viva, el pasado costó 50... A los 52.000 euros no llegó. Son 2 días, Bueno, 3 días, empieza el viernes por la noche. De dinero público fue cero. O sea, imaginaros hasta qué punto se puede autofinanciar. Ojo,
faltó, para llegar a las cuentas correctas, faltaron 2.900 euros porque cayó un chaparrón el sábado por la noche, nos fastidió un poquito ya el tema del público, tuvimos que cortar, pero hubo una de las asociaciones vinculada al museo, dice, no, para que salga todo a cero, nosotros ofrecemos y lo quitamos del medio. Fijaros que hasta qué punto el tema de que empiezan los beneficios fuertes. En un museo no, el museo son ánimos, sin ánimo de lucro. Y lo dicho, donde hay dinero empieza el interés y donde empieza el interés empiezan las manos. Con que sea lo justito y bien que estamos. Y vamos a tirar para adelante. ¿Vale? ¿Más dudas? Bueno, se ve entera más o menos, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí. Bueno, pues ya está. Vamos a fumar un cigarrito. Yo fumo tela, y después cuando... ¿Cuánto me he tirado charlando? 5, 6, 7... Bueno, 2 horas.